Miguel recuerda el día en que conoció a Tambor como si fuera ayer, no por las palabras, que nunca formaron parte de su vida, sino por la textura de todo aquello. El frío del patio de la escuela, las patas torpes del cachorro resbalando y el toque inesperado de un hocico húmedo sobre los dedos manchados de tinta. Estaba en el rincón de siempre, algo apartado, con el cuerpo encorvado sobre un cuaderno que ya había pasado por muchos borrados y nuevos comienzos. No quería compañía, ni preguntas. La escuela era demasiado ruidosa. Aunque era profundamente sordo, Miguel sentía el ruido como un peso en el aire, como una presión que le hería desde dentro. Era como si todo el mundo hablara un idioma que no solo no entendía, sino que tampoco quería comprender. Pero Tambor no dijo nada. Solo llegó, se sentó y se quedó allí, tal y como Miguel lo necesitaba. La profesora había dicho que formaba parte de un proyecto con perros que estarían allí durante una semana, solo para interactuar. Pero Tambor no parecía estar en una misión. Era pequeño, un poco torpe, con una oreja que caía más que la otra. Tenía cara de quien nunca aprobaría una prueba de adiestramiento. Aún así, cuando Miguel miró en sus ojos, tuvo la sensación de que aquel perro sabía exactamente cómo era vivir en un mundo donde casi nadie habla su idioma. Ese día, Miguel dibujó un tambor azul, con patas chuecas y una nube alrededor, y escribió «sonido» por primera vez. Nadie lo entendió, pero cuando se lo mostró a Tambor, el perro movió la cola como si entendiera todo. Fue la primera vez que Miguel sintió que alguien escuchaba lo que tenía que decir, aunque no usara palabras. La semana siguiente, Tambor ya parecía parte de la rutina. Miguel no preguntaba si volvería, simplemente esperaba. Y el perro volvía, siempre de la misma manera, tropezando, cayendo de lado, moviendo la cola con un entusiasmo que no concordaba con la lentitud de su cuerpo. Durante las sesiones de refuerzo, Tambor se acostaba sobre la alfombra con la cabeza apoyada en la mochila de Miguel, como si aquella fuera la posición exacta en la que todo tenía sentido. Fue allí, entre un intento fallido de formar palabras con la fonoaudióloga y otro, que Miguel emitió un sonido por primera vez. No era una palabra, ni una letra. Era un ruido grave, un poco ahogado, proveniente de la garganta, mientras sus ojos se fijaban en el hocico de Tambor. La terapeuta se congeló. Miguel no. Solo continuó allí, vibrando ese pequeño sonido, con la mano apoyada en el cálido pelaje del perro, como si estuvieran conversando en un idioma que nadie más comprendía. En los días siguientes, eso se volvió un hábito. Cada vez que Tambor estaba cerca, Miguel emitía esos sonidos. A veces eran largos, otras veces cortos. La profesora empezó a anotar patrones. Llamaron a la madre de Miguel para una conversación. Todos querían entender lo que estaba sucediendo. Pero para Miguel no había misterio. Tambor era el primer ser en el mundo que no esperaba nada de él. No exigía palabras, respuestas rápidas ni interacción adecuada. Y justamente por eso, Miguel se expresaba, a su manera. Con el tiempo, los dibujos también cambiaron. Antes, eran códigos casi indescifrables, con formas abstractas y garabatos que parecían aleatorios. Ahora, cada sonido que Miguel emitía venía acompañado de una imagen. Un trazo amarillo con curvas era el sonido que producía cuando estaba feliz. Un borrón rojo con líneas duras aparecía después de una crisis de 1900 en frustración. Y Tambor parecía entenderlo todo. Lo que más impresionaba a los adultos era cómo Tambor sabía exactamente cuándo acercarse. Cuando Miguel empezaba a inquietarse, moviendo los dedos con fuerza o rechinando los dientes, el perro se levantaba despacio y apoyaba la cabeza en su mano. No ladraba, no saltaba, no hacía alaraca, solo se acercaba, y eso bastaba. Miguel se calmaba. A veces, simplemente se sentaba en el suelo y permanecía allí con Tambor durante largos minutos. El mundo podía estar en llamas afuera, gritos, campanas, niños corriendo. Pero en ese pequeño espacio entre el niño y el perro, reinaba el silencio. Un silencio que no dolía, un silencio que acogía. Era difícil explicar eso a los demás. Incluso la madre de Miguel tardó en comprender lo tan especial que era aquello que hacía el perro. Solo lo entendió el día en que vio a su hijo, por primera vez, tomar un lápiz por propia voluntad
y escribir, despacio, la palabra calmo, junto a un dibujo de tambor durmiendo. La escuela, que siempre fue un lugar hostil para Miguel, empezó a transformarse. Poco a poco, algunos compañeros se acercaban. Primero por curiosidad. Querían ver al perro. Luego comenzaron a ver a Miguel de otra forma. Una niña de la clase preguntó si podía dibujar con él. Él no respondió, pero apartó el cuaderno, abriendo espacio. Ella hizo un dibujo tosco de un corazón, y él lo completó con garabatos azules a su alrededor. Ella sonrió. Él también. Fue allí cuando la profesora se dio cuenta de que Tambor no solo estaba ayudando a Miguel a producir sonidos, estaba ayudando a construir puentes entre él y el mundo, entre él y sí mismo. Por primera vez, Miguel parecía sentirse parte de algo, ya no como el niño que no oye, sino como alguien con algo que mostrar. Y lo más sorprendente era que de hecho estaba mostrando, con lápiz, color, forma y a veces, con ese bajo ruido que solo emitía cuando Tambor estaba cerca. Fue por esa época que Miguel comenzó a crear lo que la profesora luego llamaría alfabeto visual. Nadie se lo enseñó, simplemente sucedió. Comenzó con gestos simples, como tocar el hombro con 2 dedos para decir detente, o dibujar un trazo horizontal en el aire con el dedo para indicar terminó. Luego vinieron los símbolos coloridos. Un triángulo verde significaba feliz, un círculo lila, triste. Lo más impresionante era cómo Tambor reaccionaba a todo eso con naturalidad. Solo bastaba con que Miguel dibujara una espiral azul en el suelo con tiza para que el perro se sentara. ¿Un cuadrado naranja? Tambor se acostaba. Nadie conseguía explicar cómo funcionaba aquello. No era magia, ni un adiestramiento común. Era conexión, y era real. En silencio, ambos inventaban una forma única de vivir. La fonoaudióloga observaba todo casi sin respirar, registrando cada detalle, pero sabía que ningún manual podría explicar ese lenguaje, porque no era una técnica, era afecto. Entonces llegó la noticia. La directora llamó a la madre de Miguel para una reunión y después a la profesora. Algo estaba mal con Tambor. El perro había empezado a chocar contra las cosas. A veces no reaccionaba a sonidos fuertes, como el timbre de la escuela. Un examen confirmó: tenía una condición genética rara que lo haría perder la audición progresivamente. Miguel no entendió todo de inmediato, pero comprendió lo suficiente. Vio a los adultos con la mirada baja, sintió la tensión en el cuerpo de su madre, vio a la profesora tragar saliva, y luego notó: Tambor ya no respondía al silbato. Ya no giraba la cabeza ante el ruido del recreo. Ese día, Miguel dibujó un espiral rojo con puntas negras alrededor y se lo mostró al perro. Tambor simplemente parpadeó despacio, como si dijera: lo sé, y se quedó allí, inmóvil, con el hocico apoyado en la pierna del niño. Por primera vez, Miguel sintió miedo de perder algo que era solo suyo. En las semanas que siguieron, todo cambió. Lo que antes era un recurso de apoyo, se transformó en urgencia. Miguel pasaba horas creando símbolos, probando formas, intentando prever cómo sería el mundo de Tambor cuando el sonido desapareciera de vez. Sabía, más que nadie, lo que era vivir en un lugar donde las voces no llegaban, pero lo que él había aprendido en 7 años, Tambor tendría que aprender en pocos meses. Eso le afectaba. Se despertaba más temprano, dibujaba en el suelo del salón, en los azulejos del baño, incluso en las esquinas de la pizarra de la escuela. Era como si una parte de él supiera que tenía que hacer algo, que era su turno de devolver. Tambor había sido su intérprete en un mundo ruidoso. Ahora, era él quien guiaría a su amigo por el camino del silencio. Y por primera vez, Miguel se vio a sí mismo como alguien capaz de enseñar. Así fue como el alfabeto visual tomó forma completa. Hizo carteles con formas y colores específicos. Azul oscuro con rayas verticales significaba quedarse. Amarillo en zigzag significaba cuidado. Miguel probaba cada señal con Tambor, observando cada reacción. Ajustaba el trazo, repetía el gesto, cambiaba el color. Era un trabajo minucioso, realizado con la paciencia que nadie esperaba de un niño con crisis sensoriales y dificultad de comunicación. Pero con Tambor, Miguel era distinto. No se desregulaba, insistía. Cuando el perro empezaba a comprender un nuevo símbolo,
Miguel sonreía con los ojos, esa sonrisa contenida, que no estalla, pero llena. Era diferente a todo lo que los adultos estaban acostumbrados a ver. Por primera vez, Miguel ya no era el alumno con limitaciones, era el creador de un lenguaje, y Tambor, el primero en aprenderlo. El día en que Tambor perdió por completo la audición, fue tranquilo, pero cargado de emoción. Miguel ya sabía que iba a suceder. El veterinario había avisado. Aún así, cuando el perro dejó de reaccionar al ruido de la puerta golpeando o al silbato del recreo, algo en Miguel se apretó. Pasó todo el recreo dibujando en el suelo con trozos de tiza de colores, trazos anchos, símbolos conocidos, otros nuevos. Tambor se acercó y con la cabeza inclinada, respondió a cada señal como si todo aún estuviera en su lugar. Se sentó con el triángulo azul, se acostó con el cuadrado naranja, parpadeó 2 veces cuando Miguel hizo un gesto con la mano en forma de arco. Estaba sordo, pero entendía todo, y en ese momento quedó claro, se habían encontrado en un punto donde el lenguaje no necesitaba sonido. Miguel no lloró, no gritó, solo sintió un alivio silencioso, porque incluso en la oscuridad de los sonidos, Tambor seguía estando con él. Después de eso, algo cambió en la escuela. Los profesores empezaron a prestar más atención a las posibilidades, no solo a las necesidades especiales. La profesora de artes propuso una exposición con los dibujos de Miguel. Él no reaccionó de inmediato. Se mostró reticente, como siempre que algo salía de la rutina, pero aceptó, con la condición de que Tambor estuviera presente. El día de la exposición, organizaron un espacio con las hojas dispuestas en 1900 portapapeles colgados, una al lado de la otra. Cada uno mostraba un sonido transformado en imagen. La lluvia era una mezcla de puntos azules y gris claro, con finas líneas descendiendo como hilos. La risa de su madre, una espiral de naranja y amarillo con un punto pulsante en el centro. Un compañero preguntó, ¿eso es la bocina del camión de basura? Y Miguel respondió con un gesto afirmativo y un sonido bajo, casi gutural. Era poco, pero era mucho. Era suficiente para demostrar que él estaba ahí, completo. La exposición se convirtió en tema de conversación en la escuela durante semanas. Algunos padres preguntaron si podían llevarse los dibujos a casa. Otros pidieron que Miguel creara un sonido en imagen, como si fuera un retrato de algo especial. La voz de la abuela, el sonido del mar, el silbido del padre llamándolo para cenar. Miguel no decía ni sí ni no, solo miraba, pensaba, y a veces entregaba un dibujo días después, doblado con cuidado. Así nació la idea de la caja de sonidos invisibles, una pequeña caja de madera donde guardaba imágenes que representaban ruidos que nunca había oído, pero que, de algún modo, comprendía. Tambor se quedaba cerca cada vez que él dibujaba. Aunque completamente sordo, el perro parecía captar cuando Miguel estaba concentrado. No lo distraía. Simplemente se acostaba cerca, con la cabeza vuelta hacia él, como si vigilara ese momento silencioso en el que sucedía algo mágico. Pero no todos entendieron. Algunos profesores consideraron que era exagerado. Dijeron que Miguel necesitaba trabajar más en el lenguaje oral, que no se podía comunicar por dibujos para siempre. La terapeuta, en cambio, veía en ello un canal poderoso que no podía ser ignorado. Y Miguel, en el fondo, ni escuchaba esos debates. Estaba demasiado ocupado enseñándole a Tambor nuevos signos, inventando maneras de expresarse, respondiendo a pequeños pedidos de compañeros que ahora se acercaban con mayor cuidado, con más interés genuino. Ya no era el niño del rincón, era el niño de los sonidos que se vuelven color. Por eso, a pesar de ser tímido, aceptó participar en una feria en la ciudad con sus dibujos. Era un evento pequeño, en una plaza, pero para Miguel eso era un mundo entero. Su madre ayudó con la mesa, el cartel. Tambor se recostó todo el tiempo junto a la silla suya. Y allí, ese día, Miguel descubrió algo que nunca había imaginado. Otras personas también se sentían solas en medio del ruido. Una mujer se acercó al puesto ese día y contó que había perdido la audición tras una cirugía. Hablaba con una voz un tanto arrastrada, como si aún recordara los sonidos, pero ya no los sentía por completo. Observó los dibujos con atención.
Se detuvo frente a uno en tonos de verde con puntos amarillos y preguntó: ¿Ese es el sonido de los pasos sobre el césped mojado? Miguel dijo que sí, y ella sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Luego, un chico con enormes audífonos dijo que odiaba los ruidos, que todo le dolía en los oídos, que prefería el silencio. Se quedó allí por mucho tiempo, solo mirando los trazos, sin decir nada. Cuando se fue, dejó un papel con un dibujo tosco de una ola rompiendo, probablemente un pedido. Miguel lo guardó. Tambor, como siempre, observaba todo de cerca, atento, aunque los sonidos ya no le comunicaban nada, pero sus ojos se mantenían firmes, como si escucharan con otra parte del cuerpo. De vuelta en casa, Miguel dibujó hasta tarde. Era como si algo se hubiera desbloqueado, como si por primera vez hubiera comprendido el poder de lo que hacía. No se trataba de interpretar sonidos, se trataba de transformar sentimientos en algo visible, de dar forma a lo que muchos no podían explicar. Y Tambor formaba parte de todo eso. Aquella noche, antes de dormir, Miguel apoyó la frente en la del perro y se quedó así por un tiempo. No pensaba en algo específico, solo sentía un calor leve en el pecho, como cuando el viento entra por la ventana y la cortina se mueve sin hacer ruido. Era esa sensación la que quería conservar, no de conquista ni de victoria, sino de pertenencia, de saber que, a pesar de todo, tenía un lugar en el mundo donde su forma de existir tenía sentido, y que no estaba solo en ese silencio lleno de sonido. Al día siguiente, cuando llegaron a la escuela, había un mural nuevo en la entrada. Tenía fotos de Miguel y Tambor, algunos de los dibujos más destacados, y una frase escrita en letras grandes: existen sonidos que no necesitan ser escuchados para ser sentidos. Miguel se quedó parado frente al mural durante unos segundos. No por vanidad, ni siquiera entendía muy bien ese tipo de reconocimiento, sino porque, por primera vez, algo dentro de la escuela parecía hablar en su idioma. Tambor también se detuvo, como si supiera que aquello se refería a ambos. Movió la cola despacio y apoyó la cabeza en la pierna de Miguel. Algunos alumnos pasaron, señalaron, sonrieron. Nadie se burló, nadie susurró. Era un silencio distinto, un silencio de respeto. Y Miguel, allí, entendió que aquello ya no se trataba solo de él. Se trataba de todos aquellos que, de algún modo, también se sentían desplazados, invisibles, fuera del sonido. Poco a poco, otras escuelas comenzaron a mostrar interés. Llamaron a la profesora para que contara la historia del alfabeto visual. La terapeuta escribió un artículo. Miguel seguía siendo el mismo, reservado, concentrado, con el cuaderno siempre a la mano. Pero ahora tenía un propósito. Ya no dibujaba solo para sí ni para Tambor. Dibujaba para mostrar que existen otras formas de comunicación, otras maneras de existir que no dependen de lo que se habla o se escucha. Y eso, de algún modo, daba sentido a las dificultades que había enfrentado hasta entonces. Cada vez que alguien se conectaba con uno de sus dibujos, Miguel sentía esa misma vibración en el pecho que experimentaba cuando, por primera vez, emitió un sonido al lado de Tambor. Una vibración que decía: estás aquí, eres comprendido. Era simple, pero para quien ha pasado la vida en el silencio, ser comprendido lo es todo. Durante una de esas presentaciones, Miguel conoció a Clara, una adolescente con autismo que se comunicaba principalmente por escrito. Ella no hablaba, pero redactaba largos textos en hojas dobladas, siempre con letra pequeña. Un día, le entregó a Miguel una nota que decía: a veces siento demasiados sonidos por dentro y no consigo mostrarlos. Creo que tú puedes. Él la leyó despacio. Luego dibujó un círculo gris lleno de rayas, coloridas que salían desde el centro. Se lo entregó sin decir nada. Ella sonrió y por primera vez tomó la mano de alguien en público. Su madre lloró en el acto. Miguel simplemente se quedó allí, con Tambor recostado a su lado, como siempre. Fue otro de esos momentos en los que se dio cuenta. Lo que hacía no era solo dibujar, era traducir, era tender un puente. Era el gesto de quien sabe que el mundo puede ser cruel para quien no encaja,
pero que, con tiempo y verdad, puede abrir espacios. Los días transcurrieron, pero ahora con una ligereza diferente. Tambor ya no veía bien tampoco. La edad empezaba a notarse, pero su cuerpo aún encontraba al de Miguel con precisión. Ambos sabían dónde estaba el otro, aún sin ver o oír. Era como si el vínculo se hubiera instalado en otro lugar, más profundo. Miguel, ahora con 11 años, ya vocalizaba sonidos con mayor frecuencia. Pocas palabras, es verdad, pero las necesarias. Y aunque quizás nunca llegara a hablar como los demás esperaban, eso ya no importaba. Lo que había construido con Tambor era mayor que cualquier expectativa. Era real y era bello. En la última reunión escolar del año, la directora dijo: Miguel nos enseñó que oír es solo una de las formas de comprender, y quizás la menos importante. Miguel no respondió. Solo dibujó en un rincón de la hoja un trazo azul con un punto amarillo en el centro. Tambor miró, entendió. El último dibujo que Miguel hizo ese año fue especial. Usó una hoja más grande de lo normal, dividida en 4 partes. En cada una sensación. En la primera, el sonido de la lluvia. Puntos azules descendiendo en zigzag. En la segunda, el ladrido de tambor. Espirales naranjas y manchas que parecían vibrar. En la tercera, la risa de su madre. Líneas doradas que parecían temblar en el papel. Y en la última, el silencio entre él y el perro. Un fondo blanco con un punto rojo en el centro. Cuando se lo mostró a la profesora, ella no dijo nada por un tiempo. Solo posó la mano en su hombro y sonrió, con los ojos llenos. Miguel no necesitaba elogios. Sabía que estaba diciendo algo importante. Era como si resumiera todo: las pérdidas, los descubrimientos, lo que se construye cuando nadie espera nada de ti, y aún así, creas un mundo entero. Tambor aún duerme al pie de la cama de Miguel cada noche. Ahora ya es mayor, camina despacio, pero sigue entendiendo cada gesto, cada trazo. Miguel, por su parte, continúa dibujando. Aún no le gustan los ruidos, aún prefiere el silencio. Pero hoy, el silencio tiene color, tiene forma, tiene nombre. Y ese nombre es Tambor, aquella criatura que llegó tropezando con sus propias patas y se quedó, que no dijo nada pero lo expresó todo, que le mostró a Miguel que no necesitaba adaptarse al mundo, podía transformar el mundo a su alrededor. Hoy, a los 12 años, Miguel sabe que tal vez nunca escuchará los sonidos como los demás, pero también sabe que logró algo aún más raro: ser escuchado, por completo, sin voz, pero con presencia, sin hablar, pero con la verdad. Y al final, eso es lo que todos quieren, ser comprendidos. Y Miguel lo fue, porque aprendió a dibujar el sonido que existe incluso en el silencio.